tergiversar a Marx. Comentario a una conferencia del profesor Juan Ramón Rayo por José Francisco Belloz. Karl Marx es uno de los intelectuales más vituperados de la historia. Su vida personal, su trayectoria política y su legado intelectual han sido objeto de una metódica deconstrucción negativa por parte de sus oponentes. A la egregia cofradía de deconstructores se ha sumado el profesor Juan Ramón Rayo, prestigioso economista que ha alcanzado un notable posicionamiento mediático como youtuber neoliberal. La intervención que nos ocupa aquí es la conferencia impartida por el profesor Rayo con el título El concepto de libertad en Marx, conferencia que tuvo lugar en la sede madrileña de la Universidad Francisco Marroquín en junio de 2022, con ocasión del 50 aniversario de esta institución, conocida por su dedicación a la promoción del libertarismo. En el caso de la conferencia del profesor Rayo, hay evidencias suficientes de que lo que se ofrece como un aparente ejercicio de divulgación científica es en realidad un ejercicio de tergiversación propagandística, un ejercicio de manipulación recurriendo a las técnicas sobradamente conocidas y que podemos encontrar referidas en las obras de prestigiosos estudiosos del discurso y la ideología como Eagleton, Thompson o Van Dyck. El objetivo del profesor Rayo: contribuir a alimentar la tesis, nada nueva, de Marx liberticida. En este vídeo vamos a identificar, de modo resumido, algunas de las manipulaciones empleadas por el profesor Rayo en su discurso para desvirtuar el sentido original de los textos de Marx y Engels, sirviéndose de ellos para difundir ante el auditorio la falsa imagen de Marx liberticida. El contenido íntegro de nuestra investigación la puedes conseguir en los enlaces que hay en la descripción de este vídeo. En la conferencia que nos ocupa, el profesor Rayo se presenta a sí mismo ante la audiencia como el especialista que va a proceder, de la forma más neutral posible, a realizar una exégesis de los textos de Marx con el objetivo de confirmar una hipótesis muy precisa, que las monstruosidades del estalinismo hunden sus raíces en el concepto de libertad manejado por Marx, concepto antitético al que manejan los libertarios. Según Rayo, el estalinismo no sería una desviación del pensamiento marxista original, sino que éste, por basarse en una idea fallida, no libertaria de libertad, necesariamente ha de conducir a la dictadura. El profesor Rayo anuncia que va a proceder a la lectura de una selección de textos de Marx, comentándolos mínimamente, para que sea el propio autor el que arroje luz sobre su concepto de libertad. Se trata de que el propio Marx hable a través de sus textos, es decir, nos anuncia un ejercicio de exégesis. Pero contrariamente a lo que anuncia, el profesor Rayo no bastea limitarse a proporcionar una estructura o leer simplemente a Marx, sino que va a aprovecharse de sus textos para proyectar su propio y extenso discurso. Los textos de Marx y Engels son utilizados por el profesor Rayo para legitimar un discurso construido a partir de ideas preconcebidas. El discurso no nace de los textos, sino que los textos se recortan espuriamente para legitimar el discurso del profesor Rayo. Antes de continuar, cabe hacer 3 consideraciones metodológicas. La primera es, si, tratándose de Karl Marx, un personaje que combinó la acción política con la actividad intelectual y que de hecho reivindicó la necesidad de que teoría y praxis fueran de la mano, la persecución de la que fue objeto en Prusia, Francia y Bélgica por su lucha contra gobiernos absolutistas, el exilio provocado por su ejercicio y defensa de la libertad de expresión, de la prensa libre, y ejercicio y defensa de la libertad de asociación, su labor como periodista. ¿Todo eso no da testimonio del compromiso de Marx con la libertad? La segunda precisión se refiere a la ingente obra de Marx. Las exégesis resultan ejercicios complejos. Requieren la selección de textos pertinentes, esto es, que guarden relación con la materia que se trate de estudiar. No es una tarea menor probablemente con ningún autor de calado, y menos aún con Marx, cuyas obras completas van ya por los 67 volúmenes y se espera que alcancen los 114 en el proyecto Marx-Engels Gesamtausgabe, MEGA. ¿Qué de entre esos 67 volúmenes resulta pertinente? No es una tarea imposible, pero los datos nos dicen que es una tarea abrumadora que se debe acometer con seriedad. Además, el tipo de documentos que integran los MEGA son muy variados: borradores, libros editados por el autor, libros cuya edición no fue supervisada por el autor, poemas,
cartas de naturaleza privada, cartas políticas, manifiestos, etc. Aparte de eso, está la tarea de fijar y delimitar el texto con el que se va a trabajar. Sí, como es el caso del profesor Rayo, el exégeta va a trabajar con extractos de textos más extensos. Debe decidir dónde empieza y dónde acaba la selección. Y por si fuera poco, junto a lo anterior se presenta el problema de elegir la traducción. Marx era políglota, y aunque suele escribir en su lengua vernácula, el alemán, es común que en sus textos incluya partes escritas en otras lenguas y citas literales y extensas de otros autores, lo cual puede generar confusiones. Nada de lo dicho en el párrafo anterior constituye una actividad rutinaria o mecánica, y mucho menos inocua. La selección de textos no pertinentes o el ocultamiento de los que sí lo son. El señalamiento de unos extractos inconveniente o espuriamente delimitados, recortados de mala fe o con impericia, o el manejo de traducciones de mala calidad, destruye el ejercicio de exégesis y lo convierte en un acto de manipulación. Y en tercer lugar, como propone Martínez Marzoa, a Marx, como hacemos con Hegel o Kant, hay que interpretarlo en sus obras, en sus textos, no en los textos de terceros o en las experiencias de entidades políticas en las que él ni siquiera participó. No es un comentario baladí. El profesor Rayo incluye referencias a dos autores aparte de Marx: Friedrich Engels y Georgi Lukács. Al primero le unió una íntima amistad y estrecha colaboración política e intelectual con Marx durante décadas. Sus obras no son intercambiables, pero hay una elevadísima afinidad entre ellas. Por supuesto, hay estudiosos que discrepan absolutamente sobre este particular. El caso de Lukács es radicalmente distinto. Ni siquiera coincidió en el tiempo con Marx. La obra de Lukács es suya, no de Marx. En la conferencia del profesor Rayo, todo transcurre de tal manera que la exégesis deviene en mero simulacro y el simulacro en manipulación. Porque frente a la pretendida intención de dejar que los textos hablen por sí mismos, de modo que el oyente pueda formarse una opinión acerca del concepto marxista de libertad, ocurre lo contrario. El profesor Rayo ha construido un collage de textos ora descontextualizados, ora mal recortados y en ocasiones mal traducidos, con los que trata de legitimar una idea preconcebida muy del gusto del público anticomunista, a saber, que en la futura sociedad comunista el individuo vive en una tribu, la comuna universal, que lo controla y ante cuyos dictados tiene que sacrificarse, someterse. Comuna universal dirigida por el Partido Comunista. Tribu, control, sacrificio, sometimiento, comuna universal son elementos de un campo semántico viciado que no están en los textos marxistas o no lo están en la manera en la que el profesor Rayo los utiliza y los hilvana en su conferencia. Obviamente, para el público que no tiene los textos originales íntegros delante, y especialmente si es un público predispuesto de antemano a consumir un subproducto intelectual libertario, toda la conferencia de profesor Rayo resulta coherente y puede que incluso gozosa. Como un fiscal eficaz que expone las pruebas ante el gran jurado, el profesor Rayo parece demostrar la culpabilidad de Marx. Frente al concepto libertario de libertad, libertad individual, libertad negativa o de no, Marx propugnaba un concepto de libertad colectiva y positiva que se disuelve ante la soberanía de la comuna, dirigida dictatorialmente por el Partido Comunista. Ya resulta sospechoso que el profesor Rayo, o cualquier otra persona, sea capaz de trazar una línea uniforme en el pensamiento de Marx que vaya desde 1835, cuando el autor cuenta con tan solo 17 años de edad y escribe sus reflexiones de un joven sobre la elección de profesión. El texto más antiguo citado en la conferencia, hasta el Capital, volumen 3. Editado en 1894 por Engels, último texto citado en su conferencia. Milagrosamente, en la conferencia del profesor Rayo, los 35 textos seleccionados operan como 35 piezas de puzzle procedentes de 10 cajas diferentes que encajan perfectamente para formar la imagen final de Marx liberticida. Sospechoso, ¿no? A partir del minuto 11, el profesor Rayo, alejándose de la inocuidad anunciada, comienza a introducir sibilinamente términos que Marx o bien no utiliza en sus textos o no los utiliza en el sentido que le otorga espuriamente el conferenciante, y que van a constituir el leitmotiv del discurso impostado de Marx. Tribu, comuna, sacrificio, control,
sometimiento al grupo, partido. Para el profesor Rayo, el proyecto liberticida de Karl Marx consiste en conducir a la humanidad de vuelta al marco tribal, la comuna universal. Cualquier estudioso serio del pensamiento de Karl Marx sabe que ese no es el proyecto político del filósofo alemán, ni fue lo que plasmó en su ingente labor intelectual, ni tampoco lo que demostró mediante su activismo político. Por ello, no es de extrañar que el profesor Rayo se vea forzado a distorsionar traducciones, descontextualizar textos y, finalmente, omitir obras indispensables para conocer el pensamiento de Marx en relación con la libertad. Hay una interesante referencia de Marx, que el profesor Rayo no menciona, y que conecta el tiempo libre y la libertad. El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista. Es menos que una bestia de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple máquina para producir riqueza ajena. Y sin embargo, toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación. ¿Por qué es tan difícil para los intelectuales neoliberales entender que una persona aquejada de enfermedad, hambre, ve socavada su libertad, por más que la Constitución garantice formalmente el ejercicio de una amplia colección de derechos y libertades? Quizá porque la suerte de los otros les es de facto irrelevante, salvo que los necesiten para su proyecto económico. Esa es precisamente una doble crítica que subyacen sobre la cuestión judía, obra fundamental sobre la que volveremos más adelante.